Muy bien. Bueno, muy mal. Sociedad civil y movimientos sociales en Argentina, de la carrera de trabajo social, Universidad Nacional. Este espacio nos da a actividad a nuestros estudiantes de la materia. Hemos trabajado tus artículos, hemos trabajado con tus audios, con entrevistas que te han realizado, y nuestra materia persigue un interrogante acerca de los movimientos sociales, tanto en Argentina como en la región latinoamericana. Y el caso chileno, vos que sos un gestor cultural, un gestor chileno, creo que nos podés alumbrar mucho sobre esta coyuntura. Es así que los estudiantes, a través de los materiales que vos has llevado adelante, has producido, planificaron un grupo de preguntas y esta entrevista la hicimos entre todos. Es una entrevista realizada entre 16 personas para que vos nos puedas alumbrar acerca de los movimientos sociales en Chile, pero particularmente en esta coyuntura, en esto que hemos denominado como actividad Chile, estallido o movimiento social. Es por eso que esta entrevista, que tiene un montón de preguntas planificadas que te hemos acercado, la hemos dividido en tres grupos, para comenzar acerca de la historia, la memoria, en cuanto al golpe de Estado de 1973 y todo ese correlato para llegar hasta los días de hoy. Por eso la primera parte de la entrevista que te acercamos estaba relacionado a que nos relates un poco cómo considerás las causas y las actuales consecuencias de aquel golpe de Estado y la dictadura de Pinochet. Bueno, primero gracias por la invitación, que acepto con mucho agrado y poder abrir en lo que uno pueda y tenga como antecedente histórico, compartirlo con quienes inician las preguntas y bueno, vamos a ir dando respuesta a cada una de ellas en la medida de que se den las coyunturas de poder responder sin empezar tampoco a blufear. Muy bien. En gran parte de nuestra materia trabajamos con este concepto de memoria, ¿no? Esta canción de León Gieco nos ayuda mucho a interpelarnos cotidianamente como aquella herramienta que despierta a los pueblos dormidos. Por eso, bueno, una de nuestras estudiantes, Juana particularmente, nos preguntaba hasta dónde comprendés que las escuelas de las Américas, el Plan Cóndor, fueron fundamentales para la situación de nuestra región en general y de Chile en particular, que han, bueno, instalado el neoliberalismo, este capitalismo. Bueno, mira, primero, bastante atinada la pregunta de Juana, podemos empezar a generar una historia desde ahí, ¿no? Sí, claro, la Escuela de las Américas tiene mucho que ver, la CIA tiene que ver, Kissinger, y bueno, toda una nomenclatura de deseos de no generar un nuevo orden latinoamericano que podía haber sido un peligro para los fines que pretendía Estados Unidos en su momento. Hay que entender la Revolución Cubana en los años 60, que tiene todo un porqué, es derrocar una dictadura, la dictadura de Batista, pero consigo también traía la posibilidad de generar un cambio para Latinoamérica que fuera de justicia social, que los movimientos sociales tuvieran el peso que debían tener, que el sindicalismo, armar una revolución que tuviera un sentido donde el trabajador se sintiera también invitado a la repartija y no ser siempre este escalafón donde el que está arriba es el que piensa cómo tiene que distribuir todo. Yo creo que el movimiento de los años 60, 70, donde paralelamente a lo que sucede en Cuba y otros lugares, Estados Unidos se empieza a permear y busca actores que le frenen este avanzar. Lo que sucede en Chile en su momento, que llegue el poder popular, por ponerle de alguna manera, la Unidad Popular encabezada por Salvador Allende, tiene un lote de consecuencias para la región, para el país también. O sea, Allende desde el momento que entra promete nacionalizar cosas que estaban en manos inclusive de transnacionales
yanquis, y eso era impensado para quienes en algún momento tenían un proyecto para esta América o el patio trasero de los Estados Unidos. Por lo tanto, no era malo dar un golpe de Estado en Chile entendiendo quién fuera. Yo creo que si hubiese ganado la derecha en Chile en el año 70, el golpe de Estado se habría dado como un autogolpe. Si hubiese ganado la democracia cristiana, que le pusieron los mismos demócratas cristianos piso, o sea, le quitaron el piso para que no fuera Radomiro Tomic el presidente de Chile, también le habrían dado un golpe de Estado. Radomiro Tomic tiene un discurso que hace que los de la centro izquierda o centro, esos que se llaman centro, se asustaran cuando dice en una última de sus manifestaciones: mi programa de gobierno es más revolucionario que el programa de gobierno de Salvador Allende. Y eso hace que un grupo de la centro se vaya a votar a Alessandri y le quite el voto a Tomic. Salvador Allende tiene un voto base, es un voto del poder popular, las manifestaciones sociales, la gente que está en la calle, la CUT, la Central Única de Trabajadores, una serie de organizaciones de centro izquierda que lo van a acompañar a este triunfo, que es un triunfo además un poco trunco, porque Salvador Allende gana con un 30 y casi 34%, lo cual significa que tiene que ser ratificado por el Senado y ahí sí la democracia cristiana lo ratifica. Por lo tanto, entra con un problema, tiene un 60% de oposición, primero tranquila, pero al primer año ya hay una oposición que tiene fuerza, inclusive de extrema. Se crea un grupo que se llama Patria y Libertad, crea un grupo que tiene a su haber la muerte del general Snyder, el comandante en jefe del ejército en el año 71, 72. Empezamos a tener sabotaje. La CIA se encarga de suministrar recursos, se empieza a meter en toda la plataforma, crea el mercado negro, crea el descontento social, la gente se empieza a desesperar porque obviamente hay desabastecimiento, un desabastecimiento muy provocado, un mercado negro muy manejado. Los programas de Salvador Allende no llegan a ningún puerto, teniendo muy buen planteamiento, y cuando Fidel Castro llega a Chile, invitado, que más encima está 3 meses en Chile, siempre le dijo a Salvador Allende que diera un paso más, que armara al pueblo. Y Salvador Allende dijo que el pueblo no debía ser armado, sino esto era una revolución diferente. Y esta revolución era desde la urna y la concientización de la gente. Puede que hubiese sido iluso frente a otros revolucionarios, probablemente le pasó la cuenta, y esa cuenta le pasó llegando el 11 de septiembre cuando se gestó y dijeron ya no hay más que darle cuerda a esto, y ahí lo estoy resumiendo bastante, ¿no? Y le dieron el golpe. O sea, ese es el inicio de donde los norteamericanos dijeron en alguna manera: manejemos esto a nuestro antojo y tomemos como laboratorio Chile para implementar el neoliberalismo, que después de 46 años, ese neoliberalismo desde esta misma cuna empieza a tener problemas radicales porque la gente hoy día ya no quiere el neoliberalismo. O sea, eso lo vamos a hablar después, más adelante, pero es más o menos, quise hacer como un resumen bastante a la pregunta de Juana, pero yo creo que ahí sí se gestó algo, y las escuelas de la América tuvieron harto que ver, porque las escuelas de la América se formaron prácticamente todos los que después van a ser dictadores en Latinoamérica. Y desde ahí también se genera la Operación Cóndor, y de ahí se generan montones de situaciones donde el intercambio de presos va de un lado a otro, generar un clima de terror. Está súper bueno, el otro día yo se los planteaba, que vieran la doctrina del shock, que es muy ejemplificador de lo que estoy diciendo, ya con más detalle. Pero sí, creo que desde ahí hay un tema que no puede dejarnos tranquilos. O sea, nos vimos envueltos en el cono sur con una serie de dictaduras, algunas cayeron antes, otras cayeron después.
pero no sé si cayeron totalmente, porque cuando eh, eh, en Argentina, por ejemplo, Macri logra un 40%, significa que sí penetraron en un grupo grande de argentinos, y los seguro. argentinos nos dejan de no tener algunos simpatía en estos movimientos neoliberalistas basados también en la fuerza. Tal cual. Por eso una de las preguntas también que teníamos era Estela, pero entiendo que también la has respondido, ¿no? Si han muerto los ideales de Salvador Allende. Vos también estás explicando que no había un solo ideal alrededor de estos movimientos populares, pero bueno, también la figura de Salvador Allende como es vista hoy, la podemos ver a lo largo de la entrevista, pero si querías decir algo, después ya entramos en las preguntas de Andrea relacionadas a la economía, al proceso económico de la dictadura militar, ¿no? Mira, Salvador Allende va a pasar a la historia como primero, a ver, yo aquí voy a ser radical, voy a generar algo que va a molestar a algunos, no a tus alumnos, pero sí a lo mejor a alguien que pueda después escuchar esta entrevista. Salvador Allende no se suicidó, lo mataron, hay varios documentos que acreditan que no se suicidó, que lo asesinaron, que le dieron un tiro de gracia, que entró un grupo de asalto al Palacio de Gobierno y él se encuentra desde la cintura para abajo con sangre, cosa que si se hubiera suicidado no tendría por qué tener sangre a la altura de los pantalones. Lo otro, la bala que supuestamente se disparó debiera haber salido por la parte superior del cráneo y sale por la parte trasera del cráneo, como que hubiera tenido un ángulo, por lo tanto se supone. Y lo otro, que el cadáver está en posición recta, y cuando una persona suicida por lo general no cae en posición recta, sino cae en posición lateral. Hay un lote de escritos al respecto, hay un periodista que hizo un muy buen trabajo, que después se los podría compartir, que justamente es un libro que basa en eso. Ahora, los ideales de Salvador Allende, yo creo que la dictadura se encargó de ocultarlo muy bien y satanizarlo. Y al final del día ganaron, porque hoy día Salvador Allende es una figura un poco así como la del Che Guevara, son símbolos, pero lamentablemente hay un pueblo social que puede tener la bandera tomada de Salvador Allende, pero la unidad popular en estos tiempos es como algo que está como lejano a lo que podría ser. Hoy día se vierte en otro tipo de situaciones al acontecer social. Por lo tanto, yo siento que Allende cumple un rol en la historia muy radical, y no solamente en la historia de Chile, sino en muchos lugares, pero pasan a ser estos seres estilo Gandhi, no sé, que levantan mucha cercanía y odiosidad, y eso significa que están vigentes, pero no sé si el ideal en sí, ese ideal que él quería en su momento, hoy día podría llevarse a cabo. Bien. No, contestada la pregunta. Ahí, bueno, tenemos, Andrea nos pedía como un resumen desde las políticas económicas instauradas en la dictadura. Ya lo has hecho en tus materiales que nos has compartido, y para que esta entrevista sea ágil, quizás es central hablar de la dictadura y la economía, pero puedas hacernos un pequeño resumen, bueno, de qué implicó este laboratorio de Milton Friedman para aquí, como has explicado en los materiales que nos diste para leer. Bueno, la verdad, y para hacerla bien corta, el laboratorio funcionó y funcionó perfecto. Yo en algún momento digo que normalizamos lo normal. Nosotros consideramos que pagar por educación, pagar por salud, pagar por vivienda, pagar por todos los básicos, para la gente le resulta casi normal. Porque durante 40 años, y más encima con un force a base de sometimiento social, con mucho miedo, con mucha represión, no es tan difícil poner un modelo económico. O sea, si quisieran implementar la AFP en Latinoamérica, costaría, porque la gente se levantaría. Acá no costó, porque en el fondo te obligaron. Te obligaron desde el momento que te sometieron a una ley que ellos adecuaron a su conveniencia dentro de la dictadura, y le quitaron a las cajas los recursos para transformar en una
posibilidad económica a justamente que ellos la pudieran manejar a su pinta y a su antojo. Hay que entender que en los últimos días las pérdidas por el COVID-19 han sido impresionantes y hay mucha gente que ha perdido mucho dinero en los famosos fondos de pensión. Pero cuando eso sucede, estoy hablando de una parte de la economía importante, porque los fondos de pensión se transforman en algún momento en parte de la economía. Pero no solamente eso, sino cómo esta economía nos dicen que nos va a llevar al desarrollo. Y la gente se cree, y la gente cree que nosotros nos vamos a convertir en los jaguares de Latinoamérica y vamos a hacer el Porsche y no el auto antiguo. Ese tipo de cosas se fueron generando y la propaganda funcionó. Y funcionó también que nos transformaron no solamente en neoliberalistas, capitalistas, sino en una sociedad absolutamente anticomunista. Y en Latinoamérica esto tiene repercusiones en varios países que hay que verlo. O sea, en Argentina también está el anticomunismo, en Uruguay, en Paraguay, Brasil, ni hablar hoy día de Bolsonaro, en Colombia, que lleva muchos años la derecha gobernando y la gente como que no se da cuenta, pero ahí no ha ganado nunca por muchos años la izquierda. Entonces hay un tema no menor que funciona cuando las dictaduras someten a la gente y les implementan nuevas, en el chip le ponen cierto tipo de datos que la gente lo empieza a tomar como normal. ¿Qué otro tipo de privatizaciones en servicios esenciales vienen desde la época de la dictadura de Pinochet? Bueno, el agua se empezó a privatizar, se empezaron a vender a privados. Nosotros contamos hoy día con un 90% de los recursos hídricos del país en manos de transnacionales y privados. La electricidad, la compañía chilena de electricidad pasó a dividirse en varias y terminó en manos privadas de varios, tanto locales privados como transnacionales. La educación, ni hablar, o sea, la educación se privatizó completa y se hizo un sistema de subsidio para los que no tenían mayores recursos, o sea, por alumno en sala se le paga una cuota, por lo tanto al final es un negocio tener un alumno sentado en ¿La sala, educación en todos sus niveles, Manuel? en todos los niveles. Ahí viene después cuando hablemos de la Revolución Pingüina, justamente esto funciona para por primera vez ponerlo en la carpeta de la discusión. Pero en ese momento, antes de la Revolución de los Pingüinos, funciona en todos los niveles, de la prebásica hasta la universitaria, entre lo que es privado y subsidio. O sea, en Chile existen muchas más universidades privadas de lo que uno se puede imaginar frente a dos universidades estatales. Y todas aquellas que son de la Universidad de Chile, que pasan en diferentes lugares del país a convertirse en universidades con otro nombre, era una gran cadena la Universidad de Chile, la antigua Universidad Andrés Bello. Pero aquí la seccionaron y dijeron, bueno, aquí hay un buen negocio. No solamente privatizaron eso, el servicio, el transporte público es privado, no es público, es privado, público. El metro crece, pero en el fondo sigue siendo un sistema mixto, donde el Estado subvenciona un poco la mantención, pero el resto lo pagan los usuarios versus las altas cifras. Tenemos uno de los metros más caros dentro del mundo, digámoslo. Claro. Se privatizaron todos los servicios básicos, hasta el alcantarillado. Por lo tanto, nosotros en eso, cuando uno tiene un PIB alto y le muestra al mundo que nosotros tenemos un crecimiento y un fortalecimiento de la economía, cuidado, que eso es un global. Pero ¿qué pasa con el ciudadano medio? Ese que tiene que ganarse los $1.000, pero le van a funcionar para la mitad del mes y no más. Porque podemos tener a lo mejor el salario mínimo más alto de América Latina, pero no nos sirve de mucho cuando los precios son proporcionales al hecho. Mira, hasta el mundo de la farmacia se privatizaron, o sea, hasta el mundo de los laboratorios se privatizaron. Existía el Laboratorio Nacional en Chile, donde los precios eran normales. Yo lo digo porque cuando viajo me encuentro que, por decirte, una aspirina en Argentina, una caja de aspirina cuesta, voy a decir una cosa, $1, acá te cuesta 3.
Entonces tú no puedes entender, si son los mismos componentes, vienen de las mismas bases, ¿por qué acá cuesta 3 y en Argentina cuesta 1? ¿Por qué en Perú cuesta 80 centavos? Empezáis a ver eso. Yo estos lentes me los hago en Perú y me cuestan 3 veces menos que hacérmelo en Chile. Y voy a los mismos oculistas y me hacen los mismos exámenes que acá. Entonces, todo, absolutamente todo se transforma en un negocio. Yo creo que lo que no lograron privatizar fue el aire, pero el resto, Todo. todo. Una de las preguntas que atraviesa así la clase es, bueno, pero entonces, ¿por qué? ¿Por qué la población aceptó las privatizaciones? ¿No? Por supuesto que ahí la pregunta está relacionada con nuestra experiencia de la dictadura argentina y las políticas de terror. En ese sentido, vos hablaste un poco de un chip que le ponen a la gente, pero también no debemos desconocer, entiendo yo, las políticas de terror, de persecución y de represión legal que llevó adelante la dictadura. Bueno, eso es un temazo no menor, ¿no? Porque hace años atrás en Paraguay yo participé de un seminario y llegamos a la conclusión de que una de las dictaduras más eficaces había sido la chilena, pero no por la cantidad de muertos, sino por la cantidad de miedo. Nosotros le metimos miedo, por lo menos a 3 generaciones, y el miedo se vio en muchos aspectos. O sea, yo cuando iba en las manifestaciones, por decirte en el 2010, 2012, mi madre todavía pensaba que podía llegar alguien a buscarme a mi casa, que tuviera cuidado. Habían pasado ya más de 20 años de que la dictadura se había caído, ¿no? Pero la Sí, gente sí. seguía, y hasta el día de hoy hay gente que sigue con ese miedo. Hay gente que piensa que por decir algo en redes sociales lo están buscando, lo están monitoreando y puede ser víctima de algo. Por lo tanto, no es tan difícil entender por qué la gente aceptó. Yo muchas veces me preguntaba, el Transantiago, que es un proyecto para mejorar el transporte público que no funcionó, yo lo miraba y miraba la cantidad de corderos que le llamaba yo, que no se rebelaban frente al tema, esperaban por horas que les llegara su transporte público. Y resulta que nadie, absolutamente nadie hacía nada. Esa es la saturación que va a llegar a un momento en que van a hacer mucho y van a terminar haciendo todo. Y van a quemar los buses del transporte público, se van a quemar eh, todo. Perfecto, sí, sí. Ese miedo recuerdo mucho en Argentina, la década del 80, la transición democrática, estaba muy presente, ese miedo a manifestarse, que hemos perdido, entiendo yo, como sociedad, pero por supuesto que quienes nos están mirando por YouTube nos podrán comentar si opinan lo mismo en relación a lo que pasa en nuestra sociedad. Para terminar este bloque relacionado a la dictadura, Marcia quiere rescatar el rol de la juventud. La pregunta que nos hace la compañera, porque vemos que la revolución de los pingüinos, vemos el rol del movimiento estudiantil en Chile ahora. Entonces, ¿cómo era la expresión de la juventud chilena en tiempos de la dictadura? Porque importa mucho plantear que ninguna lucha es huérfana, que toda lucha es hija de otra lucha y toda lucha es madre, padre de las futuras luchas, como ejemplo. Entonces, lo que está pasando hoy en Chile sí tiene referencia también en aquellos ideales de la juventud reprimida, quizás durante la dictadura. Sí, yo creo que decía, mira, en los tiempos de la dictadura que yo viví, sí en manifestaciones que eran bastante peligrosas, no, no hay que quitarle el nivel de peligrosidad, o sea, no te tiraban lagrimógenas, te tiraban balas al cuerpo. Hay que entender que sí hubo una juventud que se rebeló, la juventud rebelde. Los malos niños, ¿no? Los que desordenaban, los que desordenaban el orden. Habían unas frases que nos ponían a nosotros en las calles que decía Chile progresa en orden y libertad. Y nos metían montones de conceptos, de los cuales muchos de esos conceptos terminaban rayados, quemados, en protestas grandes, donde mucho la juventud salía a las calles. Sí, porque la juventud es la que muchas veces se arriesga porque tiene más ímpetu y porque como hoy a lo mejor, no sé la palabra si será vivido menos, tiene capacidad de saltar los puentes sin tener tanto miedo. Después uno se empieza a poner un poco más temerario y al final hay algunos que terminan muy encuevados mirando el acontecer y dando sus opiniones en redes sociales hoy día. Pero en ese entonces sí había una gran cantidad de jóvenes, hay que ver la cantidad de personas que fueron desaparecidas y muertas que no superan los 30 años. Por lo tanto, hay un grupo no menor
que generó una oposición bastante radical y que después también fueron los mismos dirigentes que se convirtieron después como dirigentes sociales, políticos, ocuparon cargos de Estado, ocuparon zonas parlamentarias, estuvieron, y eso yo creo que de alguna u otra manera en el génesis de esto se va multiplicando, o sea, en algún momento determinado van a mirar como referente se atrae, van a decir, si ellos en plena dictadura se levantaron, porque hoy día nosotros sin tener una dictadura encima no vamos a poder hacerlo? Y por eso se hace en el 2006 la revolución, que se inicia la revolución de los pingüinos, y, y tú los mirás y decís, eran puros pendejitos de, ¿cuánto? 13 años, 12 años, 15 años, los más mayores. Tenían una capacidad del discurso a flor de piel, sabían perfectamente lo que estaban peleando y por qué lo estaban haciendo. Entonces yo creo que sí, hay una complicidad en el ADN de los otros con esto. Y a lo mejor el futuro, mira, yo me voy a pasar radicalmente de continente. Tiananmen tiene 100.000 jóvenes que van a la plaza de Tiananmen. El número que mataron el ejército chino, no tengo idea si son 3.000, 4.000, 30.000, pueden haber muerto muchos, pero fueron los únicos que en ese momento se levantaron frente a algo que ellos consideraban que no era correcto ni justo. Los movimientos generalmente revolucionarios parten por gente muy joven que logra cambiar los destinos de un país. Cuba, Fidel Castro no era un tipo viejo, era un tipo muy joven, universitario, Camilo Cienfuegos y toda su gente. Por lo tanto, hay que entender que todos los movimientos nacen más que de los mayores, que tienen la experiencia para poder hacer algo mejor, nacen de justamente los más jóvenes. Con esta parte culminamos la primera etapa de la entrevista. Manuel, ¿te parece? Así los estudiantes que nos están escuchando toman un respiro y ya nos estamos metiendo en la segunda parte de la entrevista, que es que nos cueste un poco qué pasó en democracia, ¿no? ¿Qué tipo de democracia llegó a Chile a partir del 89? Si te parece, ahora comenzamos en un ratito con la segunda. Vale, muy bien.